Feijóo lo ha vuelto a hacer. Me refiero a eso de llamar franquista al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no es la primera vez tampoco. Aunque sí es llamativo la facilidad pasmosa que tiene el señor Feijóo para identificar el franquismo en un presidente del gobierno socialista, que además sacó a Franco del Valle de los Caídos, que está celebrando los 50 años de su muerte. Bueno, pues Pedro Sánchez franquista, y lo que le cuesta, al mismo tiempo, identificar el franquismo de los que tiene literalmente al lado y con los que gobierna, bueno, y entre otras cosas, acuden a manifestaciones donde se levanta el brazo y se canta el cara al sol. Y te cuesta la eternidad identificar en quien grita viva Franco, que tal vez sea franquista. Sin embargo, insistes en el disparate absurdo de que el presidente del gobierno es franquista. Lo de Feijóo no es miopía, es otra cosa y está bastante claro. Esto ha ocurrido en una entrevista que ha tenido en Onda Cero con Carlos Alsina, donde pues también nos ha dejado alguna que otra perlita más, como por ejemplo empezar la chorrada esta de no, si es que no se están cobrando ayudas, si es que el gobierno de España lo está haciendo fatal con Valencia, y que el propio Carlos Alsina tenga que decirle, pues mire, esto que ha dicho es mentira, esta ayuda sí se ha cobrado, estos son los beneficiados. ¿Y qué ha hecho Feijóo? Pues callarse, mirar para otro lado e intentar cambiar de tema. De verdad, ha sido una entrevista, como suele acostumbrar el señor Feijóo, donde lanza muchas mentiras, le desmienten unas cuantas, y el tipo se queda callado y pasa a la siguiente mentira, porque le pillan siempre con el carrito del helado al pobre. Vais a alucinar. Y en este caso os vais a divertir un poco porque es gracioso ver la cara de Feijóo cuando le desmonta las mentiras en directo. Por otro lado, y yendo a cosas un poco de mayor importancia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el franquista, ya sabéis, ha presentado su línea de medidas para intentar, voy a decir solucionar, pero tal vez es demasiado ambicioso, empezar a atajar más bien el problema de la vivienda en nuestro país. Ha presentado una serie de medidas que enseguida pues veremos, decidiremos si son mejores, si son peores, aunque la más llamativa de todas y la que más polémica también ha suscitado ha sido la de proponer el 100% de exención fiscal para los propietarios que alquilen sus viviendas en base a los índices de alquiler sostenible que ha presentado el gobierno. Hay una web en la que tú puedes introducir la dirección del piso el que tienes en alquiler o el que vas a alquilar y te pone el baremo de precio en el que pues bueno, sería un alquiler más o menos ajustado al mercado en una zona que podría estar tensionada. Bueno, pues la idea del gobierno es que a los propietarios de estos pisos en esas zonas se les permita ahorrarse el 100% del IRPF que tendrían que pagar con ese ingreso. Ha habido muchas críticas, evidentemente, de gente que está diciendo, pero vamos a ver, ¿esto es una ayuda como un tope al alquiler que ayude al inquilino o realmente a quien se está ayudando es al propietario ahorrándole literalmente impuestos y ya está? Si lo pone a un precio que tampoco que sea bajo, amigos y amigas, bueno, pues vamos a entrar en ese debate, vamos a ver si lo que se ha propuesto tiene sentido o si es una vez más otra ayuda a los propietarios que ayuda en poco o nada a los que alquilan. Y por otro lado, pues volvemos otra vez a la senda del ridículo, lo siento, pero es que Nacho Cano ha vuelto a declarar, ha ido a declarar delante del juez y en la salida, delante de todos los periodistas, ha dicho de nuevo otro gran disparate, estos de Pedro Sánchez, me persigues, como si Pedro Sánchez tuviese algún tipo de mano, lo que hagan o dejen de hacer los jueces que le han llamado a declarar, o si llamó o no llamó a los inmigrantes mexicanos para que le trabajasen gratis básicamente. Bueno, pues ha vuelto a decir estos disparates, a señalar a Pedro Sánchez y hacer una declaración que queréis que os diga, pues que me ha parecido bastante divertida a nivel humorístico, a nivel político lamentable. Soy amigo de Ayuso y por eso me persiguen. Un poco lo de siempre, amigos y amigas. Vamos a tratar estos temas y algunos más hoy, martes 14 de enero, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y antes de entrar de lleno con la acusación de franquismo de Pedro Sánchez por parte de Feijóo, me gustaría que vieseis esta noticia que con tanto orgullo comparte el Grupo Popular de las Corts Valencianas, donde básicamente podéis leer: el Consell de Carlos Mazón ha anunciado la creación de una unidad de alerta temprana en emergencias. ¿A qué os suena esto? Bueno, pues ya os digo a qué os suena. Os suena a que precisamente fue lo que se cargaron hace apenas un año, mientras decían con alegría que este era el primer paso de la reestructuración del sector público empresarial anunciado por el gobierno valenciano. Ponían con orgullo hace un año y medio la Unidad Valenciana de Emergencias, primer organismo de Ximo Puig suprimido por Carlos Mazón. Este es uno de los tuits
que pasará a la historia de la infamia política de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y mira que hay bastante competencia. Pero es que este tuit, leerlo, cuando vimos todo lo que pasó el día 29 de octubre, es para enfadarse como mínimo. Unidad Valenciana de Emergencias, primer organismo suprimido por Carlos Mazón. Lo decían orgullosos. ¿Y qué pasa? Que 3 meses después de una desgracia, resulta que ahora anuncia Carlos Mazón la creación de una unidad de alerta temprana en emergencias. Lo mismo que se cargaron a bombo y platillo y orgullosamente, y que después tuvo las consecuencias que tuvo. Porque últimamente hemos hablado mucho del Ventorro, hemos hablado mucho de la responsabilidad de Mazón, de sus mentiras constantes, casi patológicas, pero es que no recordábamos que se cargaron la Unidad Valenciana de Emergencias, amigos y amigas. Y ahora la recuperan y nos lo plantean como si fuese esto, bueno, pues la decisión de un estadista fenomenal. De hecho, el propio Carlos Alsina, en la entrevista que ahora vamos a ver, en la que dice estas maravillas de franquismo, le pregunta literalmente a Feijóo que si considera que Carlos Mazón es el mejor presidente de la Generalitat Valenciana que podría tener la Comunidad Valenciana. Feijóo no sabe contestar. Feijóo hace todo tipo de circunloquios, de idas, de venidas, de quiebros, incluso a sí mismo se quiebra para no tener que contestar. Enseguida lo vemos, pero antes, cómo no, vamos con el asunto que todos estáis deseando escuchar. A Feijóo con esa facilidad para identificar franquismo, incluso en un socialista. Atención. Esta legislatura empezó con una compra y por lo tanto con un engaño, que es comprar la investidura a través de la amnistía y por tanto comprar la investidura a través de la amnistía. Claro, las investiduras se compran y supongo que tú, pues por eso no fuiste presidente, porque no querías venderte la amnistía. Que ahora estás de hecho deseando pactar con Puigdemont. No la amnistía, porque la amnistía ya está aprobada y por eso puedes ahora tú intentar pactar con Puigdemont. Y pactar no solamente bajadas fiscales para grandes empresarios, como habéis hecho, bajando los impuestos a las grandes energéticas, sino también, por supuesto, pactar una moción de censura con esa persona a la que tanto has criticado por ser precisamente la amnistiada. Pero bueno, en fin, que sí. Todo empezó con una compra. ¿Y cómo sigue? Romper la igualdad de los españoles ante la ley y ahora a una amnistía. Que la amnistía fiscal era fantástica, sin embargo la amnistía a Puigdemont es terrorífica, está bien. Que es que la familia del señor Sánchez nunca pueda ser juzgada en España. La impunidad de la familia del señor Sánchez es lo que se intenta concretar en ese proyecto de ley orgánica. Que no es un proyecto, sino que es... Bueno, se está refiriendo al intento que está haciendo el gobierno de aprobar una legislación que permita sacar a la acusación popular de ciertos procedimientos, porque básicamente últimamente se ha convertido en un resorte por donde se meten pues a esto ir de repente, abogados cristianos, los de manos limpias para merdar todo el debate público, metiéndole caña al hermano, a la mujer, que al final no va a ningún lado, pero evidentemente genera titulares. Es una cosa que no creo que vaya a salir adelante, porque la acusación popular a veces sirve para esto, pero en otras ocasiones ha servido para cosas mucho más loables, donde se ha personado también por gente muy decente, pero que sin embargo al mismo tiempo es una cosa que pedía el Partido Popular hace un tiempo. O sea que ahora cuando escuchéis ya las acusaciones de franquismo, que ya os podéis imaginar por dónde van, es que Feijóo, tu partido también lo ha pedido eso en muchas ocasiones. Así que tal vez eso te convierta a ti también en franquista. Bueno, al Partido Popular en franquista seguramente le convierte su propia fundación por un ministro de Franco. Pero oposición. Lo que pretende el gobierno es prescindir de toda la tramitación, de todos los informes, Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, etcétera, hacer una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y llegar a una conclusión. La familia del presidente del gobierno es inviolable y en consecuencia todos los sumarios abiertos contra su mujer y contra su hermano quedarán en nada. Se pasa de aquellas cosas que decía Sánchez. Además dice todos los sumarios abiertos contra su mujer. ¿El qué? El asunto que empezó con Aire Europa, que al final no encontraron nada, que siguió con Barrabés, que tampoco encontraron nada, que siguió con la Universidad Complutense, que no encontraron nada, y ahora están viendo a ver si con el software de no sé qué, de una asesora que estaba por ahí. Es decir, que no han conseguido hacer nada, que igual eso tiene que parar. O lo del hermano, que han empezado a decir, no, porque un puesto de trabajo creado en el 2016, cuando Sánchez es que ni siquiera era líder del Partido Socialista, no sé qué poder podía tener. No es que no fuese presidente, es que no era líder del Partido Socialista. Que se creó ese puesto de trabajo porque Sánchez no sé qué. Sánchez no era presidente. Y después tenía 1,5 millones de euros en acciones del BBVA, que ha tenido que salir el BBVA a decir, es mentira. No había acciones de este señor por valor de 1,5 millones de euros.
O sea, pone aquí como los casos como si fuese la corrupción definitiva, como si fuese, no sé, un fraude fiscal de 350.000 euros como el de su compañera, que eso no lo puede decir, por supuesto, porque le cortan la cabeza, como hablé de Ayuso, pero bueno, ahí viene, agarraos que viene el tema franquismo ya. Colaboraré con la justicia, a decir, la justicia a los efectos de mi familia no puede actuar y por tanto estamos ante una medida más propia, ahora que está de moda, del régimen de Maduro, del régimen de Franco, que de un país democrático. ¿Del régimen de Maduro o del régimen de Franco? Es que es tan ancho. ¿El régimen de Franco? Sí, claro. ¿Está comparando usted la proposición del Grupo Socialista con una medida franquista? Claro. Pues ¿hay algún parámetro, hay algún antecedente en el que un presidente de gobierno democrático saque una ley para que su mujer o su hermano no puedan ser juzgados en nuestro país? Pues que además es una mentira, porque quitar la acusación popular no es que no pueda ser juzgado. El juez sigue pudiendo hacer su trabajo, la unidad central operativa puede seguir haciendo su trabajo, nadie dice que no pueda juzgar, que la fiscalía no pueda acusar. Sigue existiendo, evidentemente, la justicia en el país. No es una ley de... Es que este nivel tan cutre de la política, ¿no? De no, saca una ley en la que pone mi mujer no podrá ser juzgada. ¿Pero quién ha hecho eso? ¿Quién ha dicho eso? Feijóo, por Dios. Es que, de verdad, trata a sus votantes como si fuesen tontos hablándoles de esta manera. Para interrumpir los juicios que se están celebrando. Es que hay algún antecedente como este en nuestro país. Habrá que referirse a la dictadura de Franco. Desde luego, en régimen democrático, jamás. Insisto, jamás. También es verdad que jamás hubo un presidente de gobierno... En el régimen de Franco es que no había cortes como de verdad, cortes democráticas donde los grupos parlamentarios pudieran debatir reformas legales. O sea, todos... Sí, había cortes. Pero usted, si había cortes. Lo que pasa es que eran franquistas, ¿no? Ahora... Esto de verdad es tan cutre. Sí, había cortes, no franquistas. Cortes, y no hay duda de que tendrá una apariencia de legalidad. Pero sepa usted, mire, los diputados no... ¿Tendrá una apariencia de legalidad? Hombre, pues si se aprueba las Cortes Generales, se aprueba en el Congreso de los Diputados, en el Senado, bueno, el Senado tiene mayoría absoluta en el Partido Popular, pero como el Senado ni pincha ni corta, bueno, pues se aprueban las Cortes Generales, es decir, en el Congreso de los Diputados, y después, si quieren, no sé, lo pueden recurrir y pueden ir hasta el Tribunal Constitucional si les da la maldita gana y dicen que es legal, pueden decir misa y pueden decir aparente legalidad. ¿Aparente legalidad de qué? O sea, si hay una mayoría que lo aprueba y no entra en contradicción con la Constitución española, entonces es legal. Punto. Y ya está. O sea, ¿qué es esta deslegitimación del proceso legislativo en este país? Bueno, pues es una cosa muy concreta, que es cuando yo no gano, entonces resulta que todo es dictadura, es franquismo. Es que es alucinante, de verdad. O sea, insisto, ¿cómo puedes tener tanta facilidad para ver el franquismo en esto? Que además es una medida que el propio Partido Popular también propuso, y que te cueste tanto ver el franquismo en la gente con la que estás gobernando, que literalmente en el Congreso de los Diputados dice cosas como el franquismo fue una etapa de progreso para la historia de nuestro país. Que esto se ha dicho en el Congreso por parte de un diputado de Vox, que el franquismo fue progreso. Un tiempo de reconciliación entre españoles. Y eso no te parece franquismo, claro. Sin embargo, ojo, viene Pedro Sánchez y ves ahí a Paquito personificado, de verdad. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. El hecho de que nos reunamos en el Congreso de los Diputados no significa que nosotros podamos decidir, acordar y aprobar lo que consideremos oportuno. No. Tenemos un límite fundamental, que es el respeto a las leyes, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a las directivas europeas que se refieren al Estado de Derecho. Claro, pero de verdad sé que Feijóo que Sánchez va a ir en contra de las directivas de la Unión Europea. De hecho, teniendo el poder que tiene el gobierno de España en las instituciones europeas, que hace poco mandó a Calviño al Banco Europeo de Inversiones, que ha puesto recientemente a Teresa Rivera con el voto en contra del Partido Popular Español, pero a favor del Partido Popular Europeo, a Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión. ¿De verdad se cree que va a aprobar una cosa que esté en contra del derecho, del Estado de Derecho y de la Comisión Europea? Pues evidentemente no. Evidentemente no, pero porque no les interesa. A nivel de política internacional es que no pueden convertirse en Hungría de repente. Y lo sabe, Feijóo lo sabe, pero bueno, pues él tira esto a ver si cuela. Esto el respeto a la Constitución española, porque hemos prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución en nuestro juramento, en nuestra promesa de diputado. Por tanto, eso de que las Cortes puedan hacer lo que quieran, eso también es un tic antidemocrático. Porque a usted le parece que es inconstitucional reducir o limitar la acusación popular, ¿a eso se refiere? A mí me parece que es inconstitucional varias. Lo está llevando por ahí al SINA porque básicamente el Partido Popular propuso lo mismo.
¿Le parece que es inconstitucional lo mismo que ustedes proponen? La primera de ellas es sacar una ley a través de un grupo parlamentario prescindiendo absolutamente el procedimiento. Bueno, aquí ya no contesta, pero básicamente lo resumo. Lo que le molesta es que ellos ni pinchen ni corten en el Congreso de los Diputados y por lo tanto haya leyes que se puedan aprobar a su margen. Que ojo, ¿esta ley de la que se está hablando aquí se puede aprobar? Pues no lo sé, porque tiene que poner de acuerdo también a Sumar, que también está un poco reticente con este asunto, y también al resto de grupos, a Junts, al PNV, a Esquerra Republicana, a Bildu, que tampoco sí están demasiado de acuerdo, porque ellos pues sí que se han personado también como acusación popular de vez en cuando en cosas que pues de verdad son interesantes. Lo que habría que pensar y acotar mejor es la labor de estos pseudosindicatos como Manos Limpias, como Actoir, como estos que básicamente, como abogados cristianos, que básicamente pues se financian haciendo este tipo de chorradas constantemente. Pero bueno, vamos al siguiente asunto, que es el asunto de los zascas que os dije de Feijóo diciendo no, es que no se está dando ayudas de nada por aquí y por allá, y el propio Alsina tiene que decir, mire, señor Feijóo, lo siento decírselo, pero sí, aquí, aquí y aquí. Pero esto empieza con una pregunta que es la que nos estamos haciendo todos y que hace a través de su espacio Carlos Alsina también. Que es así. Antes de que mis contertulios participen de la conversación que están deseando hacerlo, estuvo usted en Valencia la semana pasada visitando los municipios, algunos de los municipios afectados por la riada del mes de octubre. ¿Carlos Mazón es el mejor gobernante que el Partido Popular puede ofrecer a los valencianos hoy? Hombre, yo creo que después de haber visto el inicio que hemos visto, ¿no?, el Consell de Carlos Mazón anunciando la creación de una unidad de emergencias que previamente habían eliminado y que habían aplaudido haber eliminado, hombre, yo creo que la respuesta es bastante evidente. No es el mejor presidente. Ojo, igual sí es el mejor presidente que puede dar el Partido Popular. Porque es una caterva de mediocres lo que tienen ahí, que es lo que nos están diciendo básicamente, si mantienen a Carlos Mazón. Si Carlos Mazón está ahí es porque lo que tienen alrededor tiene que ser auténticamente, vamos, terrorífico. Bueno, pues ahora Feijóo empieza una perorata. Es el presidente de la Generalitat porque primero ha ganado las elecciones. En la que, bueno, pues intenta justificar a Carlos Mazón de una manera incomprensible, como hizo también, lo vimos en el capítulo de ayer, en Asturias, donde empezaron a aplaudirle incluso a Carlos Mazón. 224 muertos en su espalda, 4 horas de desconexión en el Ventorro, una factura que no nos han enseñado, 18 versiones diferentes, 25 mentiras, 400 formas de reírse en la cara, no solo de los españoles, sino sobre todo de los valencianos y sobre todo de las familias, de las víctimas. Que hubo aquella tarde-noche, cuando les avisaron a las 8, cuando la gente ya tenía el agua por el cuello. Y ahora va a intentar justificar aquí, de alguna manera, el señor Feijóo de que sí, que es el mejor presidente que puede tener Valencia. Cuando eso no se lo cree ni en su partido. No se lo cree ni Federico Jiménez Los Santos. No se lo cree ni Ana Rosa, por supuesto. No se lo cree Carlos Alsina. Ha perdido hasta la prensa conservadora. Y el tipo agarrado a un clavo ardiendo, que simplemente ilustra su desesperación. Que ni siquiera puede meterse con Mazón. Imaginad la debilidad de un líder que no puede mandar ni siquiera sobre el tipo más incapaz que hay dentro de su partido, que en este caso es Carlos Mazón. No ha sido referido así en las Cortes. Segundo, es un político que sigue trabajando. Sigue trabajando, no te jode. ¿Y qué esperabas? Que se quedase en casa. Y es un político que ha hecho una enorme autocrítica. Primero, ha comparecido en las Cortes. Enorme autocrítica. Propia. Segundo, ha comparecido en las Cortes. ¿Os acordáis cuando compareció en las Cortes? Compareció en las Cortes básicamente para mentirnos en la cara. Y dijo aquello de... No, si es que llegué tarde al Centro de Coordinación de Emergencias, entre otras cosas. Llegué tarde al Centro de Coordinación de Emergencias porque había mucho tráfico. Resulta que le pregunta a los periodistas a la DGT, le dicen, ¿es cierto que hubo tráfico desde el Palacio de la Generalitat Valenciana hasta el Centro de Coordinación? Dice la DGT, no. Ese día no hubo tráfico, no hubo ningún tipo de retención. Es que mentía constantemente y en esa declaración que dice compareció voluntariamente ante las Cortes, no dijo ni mu sobre lo que todo el mundo le estaba preguntando, que es sobre esas 4 horas de intermedio, de absolutamente nada, de vacío, que hubo mientras estaba en el Ventorro. Y la última es que ni siquiera quiere dar las facturas para confirmar si estuvo ahí de verdad, a qué hora salió. Y nos ha puesto 300 excusas aderezadas con todo tipo de mentiras, que cada vez que sale a la calle le dicen de todo a este señor. Y ahora dice que, vamos, líder en transparencia. Parece un cristal, Carlos Mazón. Planteado una comisión de investigación para que se investigue de la A a la Z qué es lo que ha pasado, porque esto no puede quedar así. Insisto, esto no puede quedar así. Tercero, ha hecho una remodelación de gobierno. En fin, es que da una rabia escucharlo. Ha hecho una remodelación de gobierno que se cargó básicamente a las 2 consejeras cuya responsabilidad de estar ahí era suya porque fue él quien las eligió
Consejeras que no sabían ni siquiera que se podía mandar una alarma a los móviles, una alerta a los móviles, en el caso de que ocurriese una catástrofe natural, que se enteraron a las 8 de la tarde y que por eso llegó tan tarde la alerta también. ¿Se cree que eso es responsabilidad de 2 consejeras que te las cargas, sirven como cabeza de turco, como chivo expiatorio y ya está? ¿Y tú te libras? Pues no. Tú eres el responsable, primero, de haberlas elegido y segundo, de haber estado encerrado en el Ventor. Es que parece mentira. Ni se menciona esto, claro. Pero sigue dando la cara todos los días, tomando medidas. En fin, sigue dando la cara, tomando medidas como, por ejemplo, repartir los millones de euros dedicados a la reconstrucción entre empresas amiguitas del Partido Popular que fueron previamente condenadas por la Gürtel. Que se está repartiendo, se está regando con una de dinero a esas empresas que van a hacer el auténtico agosto. El auténtico agosto. Hay que denunciarlo. Atención a este momento ridículo que os decía. Que os venía anunciando de Feijóo, mintiendo como es habitual. Y en este caso, Alsina, pues, diciéndole: Feijóo, mire usted. Yo vuelvo a reiterar. Vayamos a cosas concretas. No hay un solo agricultor. No hay un solo agricultor. Ojo que no. Se enfada, Feijóo, no le deja hablar a Alsina. En los ayuntamientos afectados que ha cobrado una ayuda. Segundo. Ni uno solo que haya cobrado una ayuda. Que yo sepa, no hay, no diría uno. Puede ser que haya alguno. La información que me dieron los alcaldes con los que hablé, y estuve en 6 localidades, los créditos ICO no los pide la gente. ¿Por qué? Porque es un crédito que hay que devolver. Quedaos con esto, Los créditos ICO no los pide la gente. Con intereses. Hay 3.000 solicitudes de avales del ICO, según la información del gobierno. Que bien, vamos a ver, insisto. No hay ni uno que se haya pedido. Le dice, bueno, hay 3.000. ¿Cuántos créditos ICO se han trasladado a la gente concreta? Dice, bueno, vamos a ver cuántos han trasladado. No, pero acabas de decir que no se ha pedido ni uno. Y te acaba de desmentir en directo. 3.000. Se han pedido 3.000. La cuestión. 6.000 beneficiarios ya de las ayudas a agricultores para compensar las pérdidas. Sí. Es información oficial del gobierno. No, sin duda. No. Sí. Ni un agricultor ha recibido una sola ayuda. Le dice, bueno, 6.000 ya han recibido. Bueno, sí, bueno. Información oficial. En fin. Ya la conocemos. Vaya información oficial. Ayuntamientos y pregunte cuántos agricultores han cobrado la ayuda. Porque yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Es que este tipo de verdad que es ridículo. O sea, ¿cómo puede decir frente a una estadística oficial, de un organismo oficial, que eso no vale? Que mejor vete a los ayuntamientos y pregunta. Perdón. O sea, no sabía ahora, Feijóo, que tenemos que sustituir la información oficial por básicamente ir por la calle preguntando: oye, ¿tú has cobrado ayudas? ¿Y tú has cobrado ayudas? Y cuando te encuentres a 5 o 6 personas que te digan no he cobrado ayudas, ya digas, ¿veis? Es que nadie ha cobrado ayudas. Pero ¿cómo puede ser? Que no tengo otra forma de decirlo, ya se me agotan las palabras. ¿Cómo puede ser tan rematadamente tonto? O mentiroso, manipulador. No he ido yo preguntando por la calle y me han dicho que no, hombre, no te jode. Y si vas a los datos, oye, si consideras que son datos manipulados, pues entonces vas y lo denuncias. A ver si tienen narices. Bueno, evidentemente no lo va a denunciar porque son datos que están ahí y que además han elaborado funcionarios que no son dependientes del nuevo Partido Socialista, que son funcionarios que trabajan con administraciones del Partido Popular, del PSOE y hasta de Vox si les toca. Punto. Y hacen el trabajo que les toca. Punto. No, pregunta por ahí. ¿Cómo que pregunta por ahí? Si no, creo que la información debemos de contrastarla. Hay 2.000 familias que han cobrado ya las ayudas directas para sus casas. 130.000 vehículos. Y le sigue dando datos al SINA. Sí, bueno, la comunidad autónoma ha pagado a todas las gentes que tenían. O sea, todo lo que se ha pagado. Son ayudas del gobierno central. ¿No? Ya. Sí. El pago. Ya. Sí. Traguito de agua. Y a lo siguiente, bueno, ya habéis visto, ha sido apenas un minuto de una tras otra, mentira. Y esto es el mejor trabajo que puede hacer. Yo aquí tengo que aplaudir a Carlos Alsina, que básicamente, o sea, un trabajo periodístico de, me dices una mentira, te digo, pues no, mire, esto es lo que se ha cobrado. Otra mentira, pues no, mira, 6.000 agricultores, 3.000 ICO, las ayudas a las familias. No, claro, pero lo ha pagado el gobierno de Mazón, si no te jode. Todo lo que se paga lo paga Amazon y todo lo que se deja de pagar no lo paga Pedro Sánchez. Dice, no, estas son ayudas del gobierno central. Es exactamente lo mismo, más o menos, que lo que pasó con Silvia Charrondo. En aquel momento lo que pasa es que le ha cogido más tierra a Silvia Charrondo. Pero cuando mintió sobre, no, siempre se han revalorizado las pensiones conforme a... Bueno, era mentira. Le dijo, señor Feijóo, es mentira. Lo que pasa es que tuvo una repercusión tan grande que eso le enfadó mucho. Pero ahora básicamente pues, ha tenido otra de la otra cara de la moneda en otro programa haciendo exactamente lo mismo. Bueno, vamos a dejar esta vergüenza ajena de lado porque es tremendo y ya no puedo aguantar ni una mentira más de Feijóo. Y vamos con las medidas que os decía antes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
El Gobierno, por tanto, ha presentado está comprometido respecto de ya hemos hecho en otras muchas crisis. el asunto de la vivienda. Llevamos sufriendo y que hemos superado, yo creo que con creces, a lo largo de estos últimos 7 años, y vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que la vivienda sea un bien asequible para la clase media y trabajadora Debe empezar, y sus hijas. y porque aquí no somos ningunos hooligans de ningún partido ni de ninguna ideología, evidentemente, con una necesaria y evidente crítica al momento en el que esto se plantea. El gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, y anteriormente el gobierno de coalición, primero en solitario el Partido Socialista de la moción de censura, después un gobierno de coalición entre Podemos y el PSOE, y actualmente un gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, ha tenido 6 años en total. 7 años, mejor dicho, para plantear soluciones deseables, suficientes, que atajasen el problema sobre el asunto de la vivienda, que no es un problema de hoy, es un problema que hoy ya está enquistado, que está agravado a unos niveles que es ridículo lo que tenemos ahora mismo. Pero ha tenido años y años. Que tengamos que esperar al año 7 para que se planteen medidas de estas características, hombre, podría haber llegado antes. Seamos justos también. Se hizo una ley de vivienda bastante ambiciosa, que yo aplaudí porque me parecía muy bien, pero que desde el primer momento era bastante evidente que no se iba a poder aplicar. ¿Por qué? Porque dependía al 100% de la voluntad de los que gobiernan las comunidades autónomas. Y los que gobiernan las comunidades autónomas ahora mismo son la mayor parte de derechas, del Partido Popular, y no quieren aplicarla. Y tenía agujeros como el asunto de los alquileres de temporada y demás. Y regulaciones que eran voluntarias. Porque claro, al mismo tiempo, yo soy consciente de esto, las competencias son autonómicas en cuestiones de vivienda. Y tampoco puedes imponerle desde el gobierno central, saltarte directamente en la competencia autonómica y decir, bueno, te impongo ahora una regulación de precio. Que en este caso concreto, ojalá se pudiese imponer una regulación de precio total en zonas tensionadas desde el gobierno central, que no se ha podido. Pero al gobierno central yo le pido medidas ambiciosas, pero también que sean lo suficientemente inteligentes, y poder y capacidad tienen como para ver cómo poder sortear todo este tipo de impedimentos que le ha puesto los gobiernos de la derecha, los distintos gobiernos autonómicos, para que no se pueda aplicar la ley de vivienda. Bueno, pues esto que ahora presenta Pedro Sánchez es un intento, pues bueno, de ahondar en medidas, sobre todo frente a la que el Partido Popular anunció este fin de semana, que era una especie de intentar contraprogramar lo que sabían que iba a anunciar hoy el lunes, que básicamente se reducía a, no, bajemos los impuestos de la vivienda. Sí, fantástico. Bajemos los impuestos de la vivienda, como si eso no se lo vaya a comer el mercado inmediatamente. Si ese fuese la solución, la misma solución lo plantean para todo. Bajen los impuestos a lo loco, sí. Como cuando se bajaron los impuestos de la electricidad, del IVA de la electricidad, o cuando se bajó de los productos básicos. Tú ibas a Mercadona y los precios habían bajado, no, los precios seguían igual. Lo que pasa es que el margen que había bajado de impuestos, ¿quién se lo había quedado? Pues es evidente. Los que vendían. Y no los que vendían los productores. Eso no ven un duro nunca. Los productores nunca ven un maldito duro. De hecho, cada vez menos. Se lo quedaba el intermediario, se lo quedaba Mercadona. Pues aquí igual, si baja los impuestos, ¿quién creéis que se lo va a quedar? Pues el mercado va a seguir asumiendo los mismos precios, porque ahora mismo hay un problema de oferta, por eso hay que construir vivienda pública, ojo, no privada, y al mismo tiempo un problema de demanda, porque mucha gente necesita vivienda y a precios asequibles. Bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las medidas y también cuáles son las más polémicas y las que a mí personalmente no me convencen. Este es un pequeño resumen que han hecho aquí en El País. Limitar la compra de vivienda a extranjeros o menos pisos turísticos. Me parece perfecto. El plan de Sánchez para hacer frente a la crisis de vivienda. La vivienda sigue siendo una de las principales protagonistas de la agenda política del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una batería de 12 medidas para hacer frente a esta crisis. Que también os digo, 12 medidas que se tienen que aprobar en el Congreso de los Diputados y que al mismo tiempo van a tener pues una dolorosa y ardua aprobación. Un proceso pues, bueno, que hay que poner de acuerdo a gente como el PNV y Junts, que son muy recelosos de que toquen sus competencias autonómicas, y al mismo tiempo que son partidos, bueno, pues de derechas, que en este caso pues no sé si van a estar de acuerdo con todas las medidas, pero bueno, atención a algunas de ellas. El Gobierno propondrá al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el índice de precios de referencia que ha fijado el Ejecutivo, sin necesidad de que éstas se encuentren en zonas declaradas tensionadas. Vamos a leerlas todas y después las comentamos. Se creará un sistema de garantías públicas que protegerá tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible para sacar viviendas vacías al mercado. Esto es como asegurarte como propietario que te van a pagar sí o sí el inquilino, y que en el caso de que no te paguen, el que te asegura es el Estado.
En este caso, pues todas las agencias de alquiler seguro y demás, pues van a sufrirlo mucho porque básicamente funcionan gracias al miedo de los propietarios de que no le paguen el alquiler o lo que sea, y acaban pues acudiendo a este tipo de agencias que, si esto funciona, pues van a dejar de tener todo el sentido. Se puede encargar todo ese sector de negocio y me parece bien, la verdad. También propone la construcción de miles de viviendas a través de la empresa pública que anunció hace un mes y medio, a la que el gobierno ha transferido ya más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial. Bueno, esto a ver si empiezan ya, a ver si vemos el primer ladrillo en algún momento, porque promesas de construir viviendas se iba diciendo desde hace años. Y medidas para limitar los pisos turísticos, como que estas viviendas sean consideradas un negocio y tributen a través del IVA como el resto de las actividades económicas. Lo de los pisos turísticos es un auténtico drama, sobre todo en determinadas ciudades donde es que ya no hay pisos para la gente, hay pisos turísticos que sacan un auténtico pastón, una auténtica rentabilidad, y en lugar de alquilárselo a las familias de la zona, pues se lo llevan todos los guiris que vienen aquí de vacaciones, que no son pocos, y que están dispuestos a pagar más de lo que puede pagar una familia, por supuesto. Para priorizar el acceso de los residentes en España, el Ejecutivo también pretende limitar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes al incrementar hasta el 100% del gravamen fiscal que deben pagar al comprar una casa, y se pondrá en marcha un plan estratégico de innovación en el sector de la construcción en la Comunidad Valenciana para contribuir a la reconstrucción tras la devastación de la Dana. Vale, fantástico. Vamos a empezar por aquí, por el final. Bueno, Valencia, perfecto. Lo de priorizar el acceso a los residentes en España. Eso me parece fantásticamente bien. Hay otros países donde lo han hecho, en el que si tú no eres de ese país, y es más, si tampoco vas a utilizar esa casa para vivir, no puedes comprarla. O sea, no puedes comprarla simplemente como un activo especulativo para sumarlo a tu cartera de bienes o de inversión, y ya está. O sea, si compras una casa es para disfrutarla, es para vivirla, o en todo caso para que sea tu segunda o como mucho tercera residencia. Pero si tienes ya 10 pisos, esos 10 pisos no vas a vivir, porque no hay días en la semana para que duermas cada día en uno. Tendrías que desayunar por la mañana en uno y cenar por la noche en otro, y por la mañana despertarte en otro para poder disfrutar de tantos pisos al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que plantean aquí no es tan restrictivo como lo que a mí me gustaría y que están haciendo otros países, sino que simplemente es impedir a través de una gran carga fiscal a extranjeros extracomunitarios, es decir, extranjeros que no sean de fuera de España, sino que sean fuera de la Unión Europea, comprarse pisos con tanta facilidad. Esto, ¿a qué puede funcionar? Bueno, pues hay como toda una élite latinoamericana, sobre todo recientemente venezolana, también hay bastante mexicano y demás, que han venido a España, y concretamente sobre todo a Madrid, comprando casas por auténticas millonadas que han hecho subir los precios de las ciudades de una manera espectacular. Bueno, pues esos, al ser extracomunitarios y no residentes, pues les tendrían que pagar muchísimo más impuestos, que tampoco sé si es algo que les vaya a desincentivar, porque las compras millonarias que hacen, pues da la sensación de que si tienen que pagar más, pues lo pagarán sin problema. Sin embargo, esta medida que plantea aquí el Ejecutivo, Pedro Sánchez, tampoco va a solucionar el asunto del todo, porque si te viene en lugar de un mexicano o un venezolano, te viene un noruego, pues se lo vas a poder vender sin que haya gravamen fiscal. ¿Por qué? Porque que no es extracomunitario. Si te viene un francés ricachón, igual. Si te viene un italiano ricachón, igual. Si te viene cualquier tipo de la Unión Europea o incluso un fondo de inversión dentro de la Unión Europea, no habrá problema. O yo que sé, un venezolano que se haya hecho una empresa en cualquier sitio de Europa y lo compre con su empresa. Es que, por eso os digo que a veces son medidas de este tipo que son como estéticas, que por lo general te suena bien, pero es que en lo concreto, pues ojalá fuese algo más. Construcción de la vivienda, lo que os he dicho, que se haga antes. Y vamos al asunto de la exención fiscal del 100% del IRPF. De hecho, aquí este usuario de Twitter, AlexPolitics, ha hecho aquí una especie de cálculo para que veamos qué es lo que puede ocurrir o cuál sería la aplicación real de esta medida. A ver si funciona o no funciona. Dice, os pongo un ejemplo sencillo sobre la medida del gobierno. Piso de referencia. Un primero en Puente de Vallecas de 86 metros cuadrados. Precio de referencia, a través del índice de precios de referencia que tiene el gobierno, dice que tiene que ser 962 euros, como mucho. O sea, te pone en la web, cuando tú pones la dirección, desde 700 euros al mes, que sería como el precio mínimo, hasta 962, que sería el precio máximo. Y ahí, entre una cosa y otra, pues estaría el precio justo, el precio de índice de referencia en una zona tensionada, donde evidentemente ahora te cobran bastante más. Si quieren, te cobran bastante más. Lo de Madrid es una locura. Renta mediana de la zona en 2021.
962, aproximamos a 1.000 euros en 2024. Renta mediana de la zona. Es decir, 1.000 euros, exactamente lo mismo que te cuesta el piso. Dice, ¿me podéis decir en primer lugar qué necesidad va a tener el casero de bajarlo por debajo de 961? Si lo tenían aproximado, los caseros, aparte de llevarse una renta extra, van a tener más ayudas del gobierno que los propios inquilinos, y los inquilinos van a seguir teniendo que pagar el 100% de su salario sin tener absolutamente ni una ayuda. ¿Lo veis normal? Pues sinceramente, no. Porque es que a la práctica el problema sigue estando ahí. Es decir, que en una zona donde la renta media son 1.000 pavos al mes, que el precio de referencia sean 962 euros, es decir, lo que te cuesta, lo que ganas en un mes entero, y además, por ponerlo a ese precio, que ya es un precio bastante elevado, el propietario se lleva un 100% de descuento en el IRPF por lo que ha cobrado por haber recibido esa renta de alquiler. O sea, es que es un negocio perfecto para el inquilino, ¿no? Para el que alquila, para el propietario. Hombre, te ahorras una pasta, al mismo tiempo recibes 1.000 pavos al mes por la cara y no tienes que tributarlos, además, mientras que el inquilino pues se sigue pagando una auténtica barbaridad. O sea, ¿me parece bien lo de dar seguridad a los propietarios para que sepan que van a cobrar siempre? Sí, fantástico, tenga seguridad. Pero al mismo tiempo vamos a poner un precio decente. O sea, que alguien de verdad me quiere decir que, no sé, o sea, en vez de pagar 962... que se pagase, es que incluso el mínimo me parece muy poco, los 600 euros o 700 euros, venga, o 600 euros, ¿de verdad el propietario iba a sufrir? Hombre, pues seguramente no. Pues seguramente no. Tienen la garantía, oye, te van a pagar sí o sí, el Estado va a avalar al inquilino para que te vaya a pagar. Es que 900 pavos y que además te ahorres el dinero. Bueno, pues en fin, yo creo que son este tipo de medidas que si te tapas los ojos y los oídos, si te tapas los ojos sobre todo y te lo cuentan, no sabes si te lo está contando el Partido Socialista o te lo está contando el Partido Popular. Pero esto, no sé, espero a que me lo concreten un poquito más. Y si queréis en los comentarios, si alguien cree que me estoy dejando algo, pues decídmelo. Pero básicamente creo que tiene bastantes problemas las medidas que han propuesto y que se quedan muy cortas. Aquí Jaime Palomera, que es del sindicato de inquilinos, explica lo siguiente. Pedro Sánchez ha anunciado medidas para abordar la crisis de la vivienda que está fracturando la sociedad. Hago un hilo para analizar las que pueden tener un efecto más inmediato. El presidente ha dicho que prohibirá la compra de pisos a extranjeros, extracomunitarios no residentes. El problema es que muchas compras especulativas las realizan personas que viven en países europeos como Alemania o Francia o aquí mismo. Además, muchas de estas compras no las realizan personas, sino empresas con sede en países distintos. La solución sería limitar la venta de viviendas a las familias que vayan a vivir a ellas, como hacen en Países Bajos, por ejemplo. Esa es la manera de frenar las compras especulativas. Otra medida anunciado el gobierno es que los caseros que pongan el precio que marca el índice oficial no pagarán IRPF. Con esto busca superar el boicot de muchas comunidades autónomas que se niegan a aplicar la regulación de precios, pero también tiene muchos límites. Dejando de lado que va en contra de la justicia fiscal, de que quien más tiene más pague, difícilmente funcionará. Por un motivo, los caseros ya cuentan con ayudas fiscales, aunque pongan el precio por las nubes. La solución pasa por subir los impuestos a quienes hagan esto. Claro, desincentivar. O sea, si vas a poner el precio muy alto o si no vas a tener un piso en alquiler y lo tienes vacío, pues entonces se te suben mucho los impuestos y se te desincentiva. Elige, o lo alquilas y recibes una renta, o básicamente lo tienes que vender o pagar un pastón por mantenerlo vacío o con un dinero desorbitado. Es que es bastante sencillo. En lugar de con la zanahoria, de vez en cuando no estaría mal utilizar el palo. Pero bueno, Sánchez también ha anunciado que los pisos turísticos comenzarán a pagar IVA, que los fondos de inversión solo tendrán ayudas fiscales si hacen alquileres asequibles y que lanzará un programa para recuperar los pisos vacíos. Es un avance, pero muy mínimo frente a la trituradora en la que se ha convertido el mercado inmobiliario. Habitaciones a 800 euros, edificios llenos de turistas, pisos vacíos. Si queremos frenar estos usos antisociales de la vivienda, hay que penalizarlos y prohibirlos. El gobierno sabe que los impuestos son clave, pero está demasiado centrado en la política de premios fiscales. Para cambiar las cosas, hay que optar por la estrategia del palo. Mira, justo lo que acabo de decir, casualidad. La estrategia del palo y la zanahoria. Zanahoria para quien hace alquiler asequible, palo para quien se dedica a especular. Desde los días de Thatcher y de los primeros ministros de Economía, Boyer, Solchaga, la política fiscal aquí y en demasiados países consiste en transferencias de dinero público al mercado. Es imprescindible romper con ese dogma mal llamado liberal totalmente ineficaz. Y ineficaz es evidente que es porque no ha arreglado el problema de la vivienda. Cada vez está más enquistado. Aquí Jorge Moruno dice, recuerda, cuando se trata de gente que no tiene nada, se le llama paguita. Pero cuando se trata de gente que sí tiene, entonces se llama incentivo. No, te incentivo fiscalmente a que alquiles. Es literalmente también una transferencia, una paguita. Porque ese IRPF que no se ingresa, evidentemente se queda en el bolsillo de un tipo que seguramente pues ya tenga bastante pasta. Porque tú imagínate, una persona que tiene 10 pisos en alquiler,
¿Me estás diciendo que lo que necesita son incentivos fiscales porque gana poco? Hombre, pues precisamente no creo que sea ese el problema para una persona así. Pero bueno, en fin, al primero se le castiga por su condición de desposeído, al segundo se le premia por poseer. A ese modelo regresivo lo llaman justo. En fin. Y hablando de justicia, vamos a terminar por todo lo alto, viendo cómo Nacho Cano ha declarado delante del juez y después declara de nuevo delante de los medios, volviendo a decir las chorradas de Pedro Sánchez me persigue por ser amigo de Ayuso. Atención. Muchas gracias. Cuando he entrado antes he dicho que era un paripé, por supuesto no es la administración, yo respeto todo. Es un paripé que se me haya sometido a todo esto cuando no se ha hecho nada ilegal y cuando lo que hay es algo muy distinto, que es lo importante de lo que ha pasado aquí. A ver. Voy a seguir con mi explicación, porque si no hay muchas preguntas. Entonces, hace 5 meses cuando me detuvieron, yo dije en una rueda de prensa que, luego lo maticé, algunos policías criminales había que investigarles. Policías criminales. Bueno, básicamente dijo, si me encuentran muerto en una cuneta, ya sabéis quién ha sido. La policía criminal, no sé qué. El ministro Óscar Puente me quitó el sponsorizaje de Renfe porque... Sponsorizaje, es decir, que estaba patrocinado por Renfe. Que también salió a decir Nacho Cano, no, es que los inmigrantes que están por ahí en la calle recibiendo ayudas públicas y yo no recibo ni una ayuda pública. Y ahora se está quejando de que le quitaron la promoción de Renfe que tenía. Hombre, y se la quitaron no por ser amigo de Ayuso, porque ahí estaba el patrocinio de Renfe de hace mucho tiempo de una empresa pública, sino que se lo quitaron porque empezó a llamar criminal a la policía. Literalmente a llamarlos criminales. La policía es criminal, dijo. Entonces dijo Renfe, hombre, pues igual no me interesa estar asociado con un señor como este. O sea, el mismito se lo busco. Que también esta gente que dice que ya no se puede decir nada, hombre, puedes decir lo que quieras, pero también tienes que ser adulto y responsable de tus actos. En este caso parece que no lo acabo de ser del todo responsable, ahora se queja. Eso no se podía decir. 5 meses después detienen al jefe director de la unidad de investigación de la policía. ¿Decía yo verdad o decía yo mentira? ¿A quién estaba este ministro tratando de encubrir? ¿Pero qué dice? Entonces, esto no va de los chavales mexicanos que están encantados porque van a estrenar el 28 de marzo. Están encantados de haber estado trabajando meses en Madrid por 300 pavos al mes. No sé cuántas horas al día. Están encantadísimos. Con la preventa más grande de Son esclavos y les gusta serlo. ¿Por qué vais a criticar eso? musical en México. Esto no va de una chica pobrecita que se aprovechan los policías corruptos, se aprovechan los abogados robacámaras y los jueces. Abogados robacámaras. No va de todo esto. Esto va de algo mucho más grave. Va de que van a por mí porque yo apoyo a Isabel Ayuso. Otra vez. Y apoyo a Isabel Ayuso porque Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única que es capaz de sacarle de esta ecuación en la que estamos. Y tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú vas a por mí, pero yo no voy a caer porque yo no merezco caer. Porque no merezco caer. Yo llevo 45 años. Bueno, el otro día fue condenado a pagar 12.000 pavos a un extrabajador. Y acaban de imputar a 2 trabajadores suyos más por todo el asunto de los mexicanos y tal. Pero bueno, en fin, no merezco caer, vale, fantástico. Dando puestos de trabajo, haciendo música para el mundo, llevando espectáculos en castellano al mundo entero. Y yo no merezco caer. Porque yo lo que hago lo hago honestamente y la gente me conoce. Y me conoce el público y me conoce toda la gente que me ve por la calle y me dice, Nacho, estamos contigo porque llevo sembrando con cosas buenas toda la vida. Como un narcisista raro, ¿no? No, yo merezco lo mejor porque llevo haciendo el bien toda la vida. En fin, ya os hacéis una idea por dónde va este señor. Tampoco voy a poner aquí más sus delirios de grandeza. Llevo toda la vida trabajando por la gente. Me merezco lo mejor. Pues, amigo mío, en este caso, además acaba de ser condenado a pagar 12.000 pavos a un trabajador. No sé si te merece lo mejor del mundo, si es el señor más bendito que existe empresarialmente en España. Y yo qué sé, pues lo de traerte a gente de fuera a trabajar, comprándoles el billete de vuelta para decir que venían realmente de turismo y realmente es lo que venían a trabajar en tu música. Hombre, no sé, pues hay cosas como medio turbias que merecen ser investigadas. Es otra acción de por mucho tu relación o no relación con Isabel Díaz Ayuso, por mucho que insistas. Pero bueno, en fin, que está ahí donde lo dejamos. Nacho Cano está ahí donde lo dejamos y vuelve a las de siempre, vuelve a las andadas. Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy y ahora vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo.
en Clave Barroso. Hoy comenzamos nuestro viaje un 14 de enero de 1937, cuando las tropas franquistas iniciaron su ofensiva contra Málaga, desencadenando uno de los episodios más trágicos y menos conocidos de la Guerra Civil Española, por desgracia, la desbandá. Este éxodo masivo de civiles republicanos que huían por la carretera costera hacia Almería bajo bombardeo implacable de las fuerzas fascistas representa uno de los primeros casos documentados de ataques deliberados contra población civil en la historia moderna. La ofensiva comenzó con un avance coordinado de tropas franquistas, italianas y regulares marroquíes. La ciudad de Málaga, que había permanecido leal a la República desde el inicio de la guerra, se encontraba mal defendida y con escasos recursos. Las autoridades republicanas habían subestimado la importancia estratégica de la ciudad, dejándola con una guarnición insuficiente y mal armada. La población civil, temiendo las represalias de los sublevados, inició entonces un éxodo masivo por la única vía de escape disponible, la carretera N340 que bordeaba la costa hacia Almería. Lo que siguió fue una de las mayores atrocidades de la guerra. Miles de familias, incluyendo ancianos, mujeres, niños, fueron ametrallados desde el aire por la aviación italiana y alemana y desde el mar por los buques franquistas. La carretera, serpenteante y expuesta, se convirtió en un corredor de la muerte. Se estima que entre 3.000 y 5.000 civiles perdieron la vida durante esa huida desesperada. Los testimonios de los supervivientes describen escenas dantescas. Familias enteras abatidas por las ametralladoras, niños abandonados en el camino, ancianos que no podían continuar la marcha. Un dato poco conocido es que entre los extranjeros que documentaron esta tragedia se encontraba el médico canadiense Norman Bethune, quien organizó un servicio de ambulancias para evacuar a los heridos. Sus fotografías y testimonios constituyen uno de los pocos registros directos de esta masacre inhumana. Bethune escribió sobre la experiencia: los aviones volaban tan bajo que los podíamos ver a los pilotos. Disparaban deliberadamente contra la gente. No era una operación militar, era una matanza. La caída de Málaga tuvo consecuencias devastadoras. Los vencedores llevaron a cabo una represión brutal, con miles de ejecuciones sumarias. La ciudad se convirtió en un ejemplo del terror que los sublevados estaban dispuestos a imponer para consolidar su poder. La desbandá marcó además también un punto de inflexión en la guerra, demostrando la superioridad militar del bando franquista y el apoyo decisivo que recibía de las potencias fascistas, como Alemania e Italia. 7 años después, un 14 de enero también, pero de 1944, el Ejército Rojo lanzaba la ofensiva de Leningrado-Novgorod, una operación militar que pondría fin a uno de los asedios más largos y brutales de la historia moderna. Durante 872 días, la ciudad de Leningrado había resistido el cerco nazi soportando bombardeos constantes, hambre extrema y temperaturas bajo cero. El sitio de Leningrado fue un ejemplo extraordinario de resistencia colectiva. La población civil, sometida a condiciones inhumanas, mantuvo viva la ciudad. En el invierno más duro del asedio, los habitantes sobrevivían con apenas 125 gramos de pan al día, elaborado con una mezcla de harina, serrín y celulosa. Las raciones eran tan escasas que se estima que más de 1 millón de civiles murieron de hambre. A pesar de estas condiciones extremas, las fábricas seguían produciendo municiones, las escuelas continuaban funcionando y la orquesta de la radio de Leningrado seguía dando conciertos para mantener alta la moral. Saltando a tiempos más recientes, el 14 de enero de 1987, el gobierno español anunciaba, por desgracia, una reconversión industrial que supondría la pérdida de 30.000 empleos. Esta decisión marcaría un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero español. La reconversión, presentada como inevitable para modernizar la industria española y adaptarla a las exigencias de la entrada en la Comunidad Económica Europea, afectó principalmente a sectores tradicionales como la siderurgia, los astilleros y la minería. Las consecuencias fueron devastadoras para numerosas comunidades obreras. Ciudades enteras que durante generaciones habían dependido de estas industrias se vieron sumidas de un día para otro en una crisis profundísima. La respuesta no se hizo esperar. Huelgas, manifestaciones y encierros se sucedieron por todo el país. Las imágenes de trabajadores enfrentándose a la policía en Reynosa, en Gijón o en Sagunto se convirtieron en símbolos de resistencia obrera. La reconversión industrial de los 80 fue especialmente dura, porque además coincidió con un momento de cambio político y social en España. El gobierno socialista de González, que había dejado el poder con promesas de cambio y justicia social, con promesas de cambio y de justicia social, se encontró entonces aplicando políticas neoliberales que golpeaban duramente
precisamente en su base social y electoral más tradicional. Esto creó entonces profundas divisiones en la izquierda española y marcó el inicio de un distanciamiento entre el Partido Socialista y los sindicatos que tendría consecuencias duraderas. Las protestas contra la reconversión industrial alcanzaron niveles de violencia sin precedentes en la España democrática. En Reynosa los trabajadores llegaron a secuestrar al director de la fábrica y a enfrentarse durante días con la fuerza de seguridad. En Gijón los astilleros se convirtieron en el escenario de batallas campales. La respuesta del gobierno fue contundente. El gobierno de Felipe González, con intervenciones policiales que recordaban, por desgracia, a los tiempos del franquismo. Y en un día como hoy también, pero de 1994, nos dejaba Federica Montseny, una figura excepcional en la historia del movimiento libertario y feminista español. La primera mujer en ocupar un ministerio en España y una de las primeras en toda Europa. Montseny dedicó su vida a la lucha por los derechos de las mujeres y de la clase trabajadora. Nacido en una familia de militantes anarquistas, Montseny creció en un ambiente de compromiso social y cultural. Sus padres dirigían la editorial La Revista Blanca, que publicaba obras de pensamiento libertario y literatura social. Desde muy joven, Federica destacó como escritora y como oradora, publicando novelas y artículos que abordaban temas como la emancipación de la mujer, el amor libre y la justicia social. Durante su brevísimo periodo como ministra de Sanidad y Asistencia Social en plena guerra civil, Montseny impulsó reformas revolucionarias, incluyendo la primera ley del aborto en España, la creación de liberatorios de prostitución para ayudar a las trabajadoras sexuales y la implementación de programas de asistencia a refugiados y heridos por la guerra. Su decisión de aceptar el cargo ministerial, siendo anarquista ella, fue muy controvertida dentro del movimiento libertario, pero ella argumentó que en tiempos de guerra era necesario participar en el gobierno para defender las conquistas revolucionarias. Tras la derrota republicana, Montseny se exilió en Francia, donde continuó su actividad política y literaria hasta su muerte. Durante la ocupación nazi participó en la resistencia francesa, ayudando a refugiados españoles y judíos a escapar de la persecución. En el exilio mantuvo viva la llama del movimiento libertario, escribiendo, dando conferencias y manteniendo contactos con la resistencia antifranquista. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Ayer os preguntaba sobre todo el asunto de Desokupa, diciéndole a Irene Montero que por sus cojones iba a ir a reventar la presentación de su libro y finalmente no acudiendo. Y bueno, lo que vimos con estado de alarma poniendo la fotografía del policía que sacó a Vito Quiles de ahí en su portada, en su periódico, y también, bueno, pues Abascal diciendo que iba a apoyar a una moción de censura por Puigdemont y otras lindezas. Vamos a leer qué es lo que opináis. Aquí Miguel dice: Desokupa ha demostrado en muchas ocasiones ser un personaje violento y agresivo, difusor de mensajes de extrema derecha, pero en esta ocasión brilló por su ausencia y la masiva respuesta antifascista es un orgullo. Además, la expulsión de Vito Quiles fue épica. Con respecto a Abascal y Puigdemont, pues he de confesar que no pude evitar reírme la primera vez que oí, después de meses y meses con el discurso de la amnistía y Puigdemont, que están dispuestos a pactar con él, efectivamente. Johnny dice: lo del error de la encuesta de población activa fue insuperable ya. Esto es que, para quien no viese el capítulo de ayer, que el de Desokupa se equivocó y puso que un aumento de 600.000 personas en la ocupación era de gente que ocupaba casas y no había leído lo que ponía que era de la EPA, de la encuesta de población activa, es decir, que eran 600.000 personas que habían conseguido trabajo. Pero bueno, en fin, fue insuperable, efectivamente. No te preocupes, Alan, seguro que no estará mucho tiempo más formando nuestros cuerpos de seguridad del Estado. Hombre, eso espero. Lo de pactar con Puigdemont, una opción de censura, pactará con el mismo diablo, se hace falta, creo yo. La credibilidad con sus votantes nunca les importó. Y tampoco que se lo penen demasiado. Y aquí Carlos Vaquero dice: si los de Bildu publicamos esa foto del señor policía, sería terrorismo, por supuesto. Esa foto que han publicado en el periódico de Javier Negre, de Vito Quiles con un policía que le echa de ahí, dicen: este es el policía, y ponen su fotografía, lo señalan con un círculo rojo. Imaginad si lo hubiese hecho algún periódico cercano a la izquierda Berchale. Vamos, estaba cerrado ya el periódico. Aquí Samian dice: a Dani Desokupa le dimos en lavapiés un buen palo moral que hizo dejar al descubierto su fanfarronería. La respuesta popular de apoyo a Irene Montero fue todo un éxito y muy emocionante. La foto de Vaqueira lo dice todo de Dani Desokupa. Y para el día de mañana me gustaría que me dijeseis qué opináis sobre Feijóo teniendo esa grandísima facilidad para detectar franquismo en Pedro Sánchez, al que acusa de franquista, y tampoco para verla en sus propios socios de gobierno. Y sobre el resto de la entrevista con Alsina, pues bueno, lo que os apetezca contarme, porque es completamente alucinante. Ya sabéis, una R, 2 puntos y vuestra respuesta para que la pueda leer en el próximo capítulo. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy, amigos y amigas. Martes 14 de enero, yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso.
Clave Barroso.